mis amigos, retornamos a su programa Cuentas No Cuentos. Recuerden que estamos en el 88.5 Estudio FM y también en todas las redes sociales a través de nuestra cuenta @radio Cuentas No Cuentos, @radio Cuentas No Cuentos. Miren, siendo las 7:33 de la mañana, vamos a ver si vamos calentando la pista. Altagracia. Ya tenemos a Raquel Peña, candidata a vicepresidencia por el partido, en la boleta con Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno. Así que ya la pista estaba caliente. Siendo marzo, el doctor Luis Abinader anuncia su candidata a la vicepresidencia, Raquel Peña. Y desde entonces emerge una propuesta política, ¿verdad?, de acompañamiento, que por algunas de sus perspectivas, sobre todo me parece que uno de sus primeros elementos fue la transversalidad en materia del género respecto de las políticas públicas, y uno tan centrado como la brecha salarial entre hombre y mujer. Raquel Peña, que tiene raíces en la agroindustria, la producción tabacalera, en el campo, en la producción, en el trabajo, pues luego entonces también indica, sobre todo en el sur, no serán los agroindustriales, los productores dejados de lado. Asimismo habla y expone sobre el programa de Luis Abinader, dejando de él elementos de, primero, la transversalidad de género, que no se pierde, pero también la perspectiva de derecho humano y de crecimiento y de impacto de manera directa. Estos son los temas por lo que conocemos a Raquel, y vamos a ver qué se le agrega a esa ensalada de propuestas políticas, qué aderezo le da esa característica. Buenos días, Raquel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Giovanni, muy buenos días, Altagracia, Natalí, Santiago, pues, y a todo el pueblo dominicano. Para mí ha sido realmente un placer que ustedes me hayan invitado a su programa, sobre todo por la credibilidad con que cada uno de ustedes cuentan en nuestro país y fuera del país. Así que muchísimas gracias. Raquel, sobre todo en la perspectiva, me gustaría que empecemos por la perspectiva del género. Eso de la brecha salarial no se había escuchado en ningún candidato, o bueno, usted acompaña en la boleta, es parte de esa candidatura de Luis Abinader, la candidatura del cambio, y yo pienso que es uno de los primeros significantes que se le agrega a eso que significa cambio, que en la política dominicana se empiece a hablar de la brecha salarial entre hombre y mujer, sobre todo desde el aspecto público, es importante. ¿Qué significa para usted? ¿Es un mero enunciado de campaña o hay alguna identificación personal respecto a eso? Es una realidad que se vive en el país y en muchos países alrededor del mundo. Y es algo que entonces va totalmente en contra de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, de toda la dedicación de las mujeres en los últimos años, en las últimas décadas, de prepararse cada día más, de capacitarse cada día más, y ni hablar del compromiso que una mujer asume cuando inicia unas funciones, ya sea en el sector público o privado. Entonces, no es justo que esa brecha salarial exista tan marcada entre lo que es el salario que devenga un hombre al salario que devenga una mujer, siempre y cuando pues la capacidad, la entrega, la experiencia de esa mujer pues esté a nivel para lo cual se le ha contratado. Entonces, eso es una realidad que nosotros desde el gobierno pues vamos definitivamente a erradicar, y por ende también en el sector privado pues tendremos que ver los cambios significativos del trato igualitario en cuanto a salario de la mujer y del hombre. Es muy importante esa perspectiva. Hay otra que pienso que refuerza eso, que tiene que ver con la cantidad de personas que ha emigrado de este país y que sobre todo son mujeres en su mayoría, y que esa población femenina que deja a sus hijos, que rompe ese círculo familiar y que se va afuera a producir, luego entonces no tiene una perspectiva de cómo poder integrarse ya al momento de llegar aquí.
sea, ¿cuál es la perspectiva que se tiene desde la agenda del cambio para, primero, integrar al dominicano en el exterior, darle el verdadero peso político de participación, de inclusión, por un lado, pero sin perder de vista esa perspectiva de género en la que la mujer juega un rol fundamental? Lo primero es que nosotros tenemos que frenar esa necesidad o esa obligación que han tenido que asumir muchas de nuestras mujeres de tener que emigrar para poder brindarle el sustento debido a su familia, porque aquí definitivamente no consiguen las oportunidades debidas para poder ellas pues realizarse y poder entonces mantener a sus hijos, a su mamá, a su familia. Entonces, pero luego de que si ya emigraron, pues nosotros tenemos una serie de políticas públicas que vamos a aplicar en beneficio de esa diáspora tan importante para nosotros, que es todas esas mujeres, en este caso que es tu pregunta, que residen en países remotos, en Estados Unidos, en Europa. Nosotros hemos tenido una cantidad de reuniones virtuales con ellas y la verdad es que necesitan el total apoyo de nosotros, sobre todo cuando ya luego de tantos años trabajar y mandar remesas. Ustedes saben que la diáspora dominicana pues representa cerca de 7.500 millones de dólares al año en cuanto a las remesas que nos envían. Pero cuando deciden retornar, porque la gran mayoría del dominicano o dominicana que emigra tiene en su sentimiento, en su pensamiento, el que va a retornar en algún momento. Y la verdad es que nosotros contamos con una serie de políticas públicas que vamos a aplicar, vamos a ejecutar para respaldar ese deseo de todas esas dominicanas que puedan venir a adquirir su casa, su apartamento y puedan vivir de una manera digna, finalmente descansando en su casa. Altagracia. Raquel, bienvenida. Desde el 2017, muchas gracias. Los dominicanos y dominicanas salimos a la calle para gritar contra la corrupción, ¿no? Que para una parte de la población dominicana es el problema fundamental. ¿Ha definido la boleta que la lleva a usted una política contra la corrupción, un plan contra la corrupción y para garantizar un mínimo de independencia en el sistema de justicia? Claro que sí, Altagracia. Ese es uno de los ejes transversales nuestros y de prioridad que nosotros, por supuesto, pues vamos a atender a número uno. Y lo primero es que hay que pensar, pero hay que hablar de lo que nosotros sabemos y conocemos, que es la división de los poderes. Nosotros tenemos que tener muy claro que cada poder, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, tiene que ser totalmente independiente. Y en este caso específico de lo que me preguntas, pues por supuesto, tiene que haber una independencia del sistema judicial. Y la vía más idónea, Altagracia, para conseguir esa independencia del sistema judicial es combatir y para poder combatir la corrupción es que el sistema judicial sea totalmente independiente, de manera tal que se pueda nombrar un procurador o una procuradora independiente para que finalmente se pueda despolitizar el Ministerio Público. Y por eso también nosotros abogamos y vamos a promover lo que es la inamovilidad del Procurador General de la República. Esas son cosas que no pueden esperar más. Nosotros somos el Poder Ejecutivo, en el caso de Luis Abinader y yo como vicepresidente, y ni siquiera tenemos por qué ver hacia allá. Que no haya injerencia entre lo que son los tres poderes de la República Dominicana. Entonces, para eso, Altagracia, nosotros definitivamente necesitamos fortalecer cuáles son esos mecanismos de control y transparencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y eso es posible, lo que falta es voluntad de nuestros gobernantes, de nuestros mandatarios y una claridad de cuáles son esos poderes y por qué tiene que haber esa independencia en cada uno de ellos. Muy bien. Pero, perdón, siguiendo en esa misma pregunta, porque el tema de lograr un procurador independiente es que todo está sujeto, o sea, institucionalmente a que sea un decreto que lo elige. Entonces me gustaría saber si ustedes están pensando, pues,
modificar esa forma de elegir a un procurador independiente, o cómo es que lo van a lograr siguiendo esos mismos parámetros? Claro que sí, fíjate, es muy fácil. Nosotros lo que vamos es a hacerse valer una normativa en donde nosotros podamos contar con una serie de dominicanos que gocen de credibilidad de la sociedad civil, en los cuales nosotros podamos delegar, que puedan presentar una terna y que esa elección sea de manera diáfana, sea de manera conjunta, de manera tal que se vea esa también independencia en el momento de la elección. Hay algunas preguntas en las redes sociales, sobre todo en nuestro grupo que interactúa por el YouTube, al respecto de cómo podemos controlar el tema del dispendio y la eficacia en el gobierno, que es lo que sintetiza lo que indican en las redes, sobre algunos departamentos, ministerios que son inoperantes, ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos eficientizar la gestión pública y cómo podemos controlar el dispendio por otro lado? Claro, mira, eso vuelve y pues tenemos que volver a hablar de todo lo que es transparencia. Y lo que es la transparencia es uno de los 6 ejes transversales para lo que es la formulación y la ejecución de las políticas públicas. Entonces, nosotros vamos a aplicar la legislación anticorrupción de forma que sea rigurosa y que esté apegada totalmente a lo que es el derecho y al debido proceso. Y nosotros, por supuesto, pues vamos a adecuar lo que es la ley de compras y contrataciones públicas para que de establecerse una serie de sanciones penales y civiles para todos los miembros que formen parte de ese comité de compras y de contrataciones. Entonces, vamos a fortalecer de manera eficiente y eficaz lo que es la independencia de las unidades de la Contraloría situadas en las diferentes entidades públicas. Ya con eso nosotros vamos a garantizar que haya un debido proceso de compras y que el que realmente pues no se someta a ese debido proceso, pues definitivamente tendrá consecuencias. Continuando con eso, hay una pregunta que pienso que queda con la respuesta, pero de todo modo la dejo en el aire, que es si aplicarán el librito del borrón y cuenta nueva, por un lado, y por otro lado, qué propuesta, ¿verdad? Agrega a la propuesta de Luis Abinader la incorporación de Raquel Peña desde el punto de vista de la propuesta programática. Claro, fíjate, bueno, como bien tú dices, quedó contestada la pregunta en cuanto a qué nosotros vamos a hacer con la justicia. Definitivamente habrá una independencia del sistema judicial en donde tendrá que ser aplicado todo el peso de la ley a toda aquella persona, bueno, pues que cometa cosas que no están acorde con lo establecido. Y bueno, pues en la boleta electoral, en donde yo acompaño a Luis Abinader, yo como candidata a la vicepresidencia, pues lo que yo le vengo a sumar precisamente es ese complemento que hace falta en esa boleta electoral, en donde yo le pueda, le voy a aplicar y a ceder toda mi experiencia, mi capacidad en las diferentes áreas que nosotros pues nos hemos desempeñado en toda nuestra trayectoria, tanto como parte de la sociedad civil, en una serie de acciones específicas que nosotros hemos actuado, pero sobre todo en el área industrial, en la parte agroindustrial, en la parte de educación, en lo que es también el comercio y sobre todo, ahora más que nunca, déjame decirte, si nosotros vamos a lograr, de la forma que vamos a lograr una recuperación económica, es trabajando hombro con hombro. No el gobierno solo, sino el sector privado conjuntamente con el gobierno. Y ahí yo le voy a aportar mucho, porque tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia y pertenecemos a todas las asociaciones empresariales, sobre todo de la región norte y algunas de aquí de Santo Domingo.
Diego José. Sí, doña Raquel, consabido es que como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y además y el esquema económico que están desarrollando las actuales autoridades, que no lo vemos como tomando medidas preventivas para el futuro, ya sabiendo de que los sectores básicos que son la fuente de economía para sustentar el presupuesto nacional son el turismo, zona franca, remesa, impuestos internos por concepto de ITEVI, ganancias de capital, entre otros. ¿Cuáles serían entonces las medidas que ustedes adoptarían, que adoptaría un posible gobierno de Luis Abinader para más o menos ver cómo se enrumba el presupuesto frente a la falta de ingresos por esa fuente que hemos señalado? ¿Y cuál sería la posición de ustedes con respecto al sector agropecuario como sector primario de la economía nacional? El sector agropecuario para nosotros es un pilar número 1 descuidado por muchos años, y es donde nosotros ya hemos tenido un sinnúmero de reuniones a nivel nacional, porque nosotros vamos en auxilio para poder nosotros garantizar que ese sector agropecuario y los demás sectores no solamente puedan abastecer al mercado nacional, sino que con el respaldo y las facilidades que le va a dar el gobierno central, pues nosotros aspiramos, y así será, en que se conviertan en exportadores. Nosotros iniciamos una campaña sobre Consume lo Nuestro, y es precisamente encaminado a todo eso que tú me estás preguntando. Ese Consume lo Nuestro, yo creo que estamos nosotros ahora en un momento patriótico en donde tenemos que valorar y apoyar lo nuestro, y tenemos que empezar con apoyar lo que son el comercio, los empresarios, lo que es la agroindustria nacional, de manera tal que todo nuestro tren productivo nacional esté en capacidad de abastecer a todas las necesidades, la demanda interna, pero también que pueda estar tan fortalecido que ahora nosotros vemos la oportunidad de que se relance como un sector, todos los sectores, hacia lo que es la exportación. Nosotros nos vamos y vamos a procurar sobre todo lo que es cuidar la economía de los hogares. Eso no espera un segundo más, manteniendo sobre todo y mejorando lo que reciben en la actualidad, pero también ayudándolos para que ellos también puedan iniciar sus micro y pequeñas empresas y sus emprendimientos para que también puedan salir de una situación tan terrible económicamente como está viviendo la gran mayoría del pueblo dominicano. Aquellos que perdieron, por ejemplo, sus ingresos, recibirán una renta básica para que todo regrese a lo que es la normalidad de manera digna, y que no sea, que no quede corto en lo que es la economía de los hogares. Pero vamos a proteger a aquellas poblaciones más vulnerables en donde nosotros podamos garantizarles lo indispensable para que realmente puedan vivir. Y vamos a distribuir de manera territorial lo que son las diferentes inversiones. Vamos a crear, señores, un clima de inversión en el cual toda inversión extranjera pueda sentirse atraída para venir y fijar sus empresas, sus industrias en la República Dominicana, así como también vamos a fomentar lo que es la inversión nacional. Eso se va a traducir, por tanto, en generación de empleos, que es lo que tanto necesitan nuestras dominicanas y nuestros dominicanos para ganarse el sustento diario de sus familias. Definitivamente es el punto para poder relanzar. Altagracia. Raquel va de compañera de boleta de Luis Abinader, y el candidato oficial lleva como compañera de boleta a la vicepresidenta de la República, que aspira a seguir en el poder. En el discurso de la doctora Cedeño de Fernández se fundamenta en la dádiva, en la ayuda social con fondos públicos. De alguna manera, lo último que usted dijo se parece un poco a lo que es el discurso de Margarita. ¿Cómo ve usted esa política de dádiva recompensa entre un político y los recursos públicos, el cobro que hacen los políticos del uso de los recursos públicos en favor de una población como si fueran recursos propios? Claro, mira, eso definitivamente
nosotros ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Sobre todo, doña Margarita, como candidata a la vicepresidencia de nuevo, y también manejando lo que es el programa de asistencia social, eso está totalmente en contra de la ley. Pero en el caso cuando nosotros mencionamos que necesitamos procurar que esos recursos de ayuda pues los siga recibiendo la parte del pueblo dominicano más vulnerable que está dentro, inmerso en una pobreza, pues eso más que dádiva, no es dádiva, eso es un derecho adquirido de todo dominicano que está en situación extrema de pobreza y que necesita la asistencia en un momento determinado del Estado. Sin embargo, Altagracia, esa asistencia nosotros de política social, nosotros la planteamos totalmente distintas. Hay que mantenerlas y en muchos casos pues tendremos también que aumentarlas y extender inclusive el periodo que para el cual está previsto entregárselo. Pero en la política social nosotros vamos a institucionalizarla de manera tal que jamás nunca ningún partido político la utilice y la politice. Entonces, vamos a duplicar en muchos casos esas ayudas que se reciben los beneficiarios porque la están necesitando. Ustedes saben que somos un país pobre y no existen las condiciones de vida para que puedan ganarse la vida en estos momentos. Sin embargo, las vamos a acompañar de otras políticas en las cuales poco a poco esas personas que están en extrema pobreza puedan empezar también a despegar y a ganarse el sustento de su vida, porque definitivamente es la única manera que vamos a lograr que desarrollen esas personas, se puedan desarrollar y sus familias, a través de una serie de programas sociales que lo complementen, como son programas de capacitación, programas de emprendimiento, para, les repito, poderles ayudar y que realmente puedan conseguir un empleo digno o puedan empezar sus pequeñas o microempresas. Excelente. Natalie Faxas. Tengo dos preguntas, si una va siguiendo lo que señalaba Altagracia. Me gustaría saber que si en el caso suyo, ¿cuál sería su proyecto bandera? Lo que quizás usted quisiera por la que le recordaran en el caso de llegar a la vicepresidencia. A propósito de que la vicepresidencia actual tiene sí tiene esa bandera de la que incluso lo mencionaba Altagracia. ¿Cuál sería su proyecto cumbre? Mira, aquí hay dos poblaciones, toda la población dominicana está vulnerable ahora mismo, pero aquí hay dos poblaciones dentro de la República Dominicana que tenemos que ir en una asistencia de emergencia, que son las mujeres y los jóvenes. Es imposible que nosotros podamos seguir viendo frente a nosotros que de cada 10 jóvenes, 7 se quieran ir de la República Dominicana, los que no ya se han ido. Entonces hay que trabajar de la mano con ellos para nosotros poderle proveer un futuro que ellos puedan quedarse a desarrollarse ellos y desarrollar su país. Las mujeres, nosotros necesitamos una política integral para poder finalmente ayudarlas, apoyarlas decididamente para que junto con sus familias, señores, salgan de lo que es una condición de pobreza extrema, en muchos casos de la gran mayoría de las mujeres. Y vamos a desarrollar un programa social integral, donde además de que nosotros podamos ayudar a todas las mujeres dominicanas con lo que es la asistencia social, pues, repito, se puedan capacitar, puedan buscar un empleo digno y se les pueda ayudar en todos los proyectos que ellas tengan. Entonces, son dos poblaciones que nosotros queremos trabajar con ellos, tanto los jóvenes como las mujeres. Ahora que la segunda pregunta, Giovanni, déjame hacer la segunda preguntita rápidamente. Usted sale prácticamente del ámbito académico, se le conoce bastante bien, sobre todo en ese ámbito, llega a la política y es casi necesaria la pregunta de, primero, ¿por qué usted entiende que Luis Abinader decide que sea usted quien acompañe en la boleta? Y segundo, ¿cuáles motivaciones la llevaron a usted a decidir, a prácticamente cambiar su mundo y lo que usted conocía por
y cambiar las aulas por salir y todo eso, por tener contacto con la gente en la medida que se puede. La hemos visto en las redes sociales, pues haciendo muchísimas visitas en los diferentes puntos del país, dando ayuda y todo eso. Me gustaría pues que nos comentes esa decisión, qué la motivó y por qué usted cree que Luis Abinader le eligió. Claro. Fíjate, nosotros toda la vida, en todas las etapas de nuestra vida, lo que hemos hecho es, desde un ámbito o de otro, es servir. Y nosotros ahora, cuando recibimos la propuesta de acompañar a Luis Abinader, pues vimos una tremenda oportunidad de seguir sirviendo al pueblo dominicano, pero ya desde una posición en donde vamos a poder impactar de manera positiva a todo el pueblo dominicano. Entonces, nosotros desde la vicepresidencia, yo sé que vamos a tener incidencia directa, por ejemplo, como bien tú mencionas, en lo que es la adecuación finalmente de una verdadera educación en beneficio de nuestros hijos y de nuestros nietos en los primeros niveles en las escuelas públicas. Esa brecha que hay de diferencia entre lo que es la educación pública y la educación privada, yo pensaba que ya en el 2020 no íbamos a estar hablando de eso. Y ahora, por ejemplo, con la pandemia de COVID-19, salió a relucir que todavía está más ahondada esa brecha. No es posible que nosotros podamos seguir arrastrando tantas deficiencias en nuestra educación pública. Y por eso nosotros estamos aquí, pero también por todos los problemas que sabemos que venimos arrastrando en nuestra República Dominicana. Y yo no me podía quedar tranquila solamente desde mi lugar de trabajo o mi lugar de desempeño, sin nosotros poder trabajar directamente, incidir para lograr los verdaderos cambios que necesita la República Dominicana. Yo creo que estamos en el momento de oro para lograr finalmente un cambio hasta generacional de cuáles son los gobernantes y de pensamiento para ya finalmente lograr pues gobernar de otra forma la República Dominicana en miras a un desarrollo y a un progreso, pero que se convierta, que sea para el bienestar de elevar el nivel de la calidad de vida de todos los dominicanos. Hablar de Raquel Peña indudablemente significa hablar de academia, sobre todo por los grandes aportes que hizo y que ha hecho a las universidades privadas, sobre todo en el ámbito de la Pucamaima. Nosotros tenemos una situación y es que cerca del 50% de la población universitaria está fuera de las aulas por una cuestión económica. Es algo de lo más grave que está pasando, porque de lo que se está hablando es que dentro de una perspectiva a futuro, estamos hablando de que eso va en una desescalada, estamos hablando de entre el 40-50% de personas que no se pudo reinscribir, que no tiene una matrícula, que tiene una condición económica difícil, y que eso no solo va a pasar con este cuatrimestre o con este semestre, dependiendo de la universidad, sino que eso va a indicar que personas que estuvieron de término rompen la continuidad, el hilo, esa logicidad, esa dinámica que se amerita y que pudiésemos entrar en una crisis económica y que se quedaría una cantidad inmensa e importante de personas sumamente productivas, sobre todo porque el que estudia en una universidad privada estudia y trabaja o es de una familia que se ha esforzado y que tiene un proyecto de vida con ese muchacho. Así que estamos hablando de sueños, estamos hablando de aspiraciones, estamos hablando en definitiva de la felicidad de un ser humano, de su autorrealización. Y eso hoy ha quedado solo con el esfuerzo y con algunas de las políticas que han aplicado las universidades de manera unilateral. Pero es que hay un ministerio que recibe más de 15,000 millones de pesos para eso. ¿Qué hacer para que algo como esto no vuelva a ocurrir? Y ojo, que nadie me diga, bueno, pero quizás una pandemia dure 100 años. El problema es que tenemos que tener las enseñanzas. ¿Qué hacer para que esto no ocurra? Yo me siento herido totalmente, porque yo soy producto de las becas, yo soy producto de la ayuda, yo soy producto del esfuerzo en materia universitaria. Soy docente universitario y soy testigo de lo que está pasando en las aulas. Fíjate, Giovanni, eso es un crimen
si nosotros desde el gobierno, y este gobierno desde ahora realmente no apoya lo que es esa deserción, lamentablemente por situaciones económicas y toda la situación que nos ha traído el COVID-19. No es un 50, no. La cantidad de muchachos que no se han podido inscribir oscila de un 15 a un 65%. Eso es un crimen al futuro de la juventud que ha estado y está tratando de forjarse un futuro distinto a través de lo que es la educación superior. Nosotros tenemos planteado que tenemos que ir en auxilio y como bien tú explicabas, me di cuenta que tú eres catedrático. O sea, un muchacho que no se pudo inscribir este cuatrimestre significa, en la gran mayoría de los casos, que con la buena suerte pudiera insertarse dentro de un año, pero ya va perdiendo lo que es el ciclo de su carrera y por tanto pudiera atrasarse 1 o 2 años. Entonces hay que ir en auxilio, pero de emergencia, para que esos muchachos puedan todos inscribirse. Inclusive nosotros lo dijimos desde el inicio, que había que ayudar a esos jóvenes para que pudieran volverse a inscribir, aunque fuera directamente a ellos, si no se le quería dar la ayuda directamente a las universidades. Nosotros vamos a hacer y vamos a trabajar inclusive con el currículum de cada una de esas carreras a través del MESID para que lo que ya llevan perdido pues pueda ser recuperado también en el tiempo. Entonces hay que trabajar en auxilio desde el punto de vista del currículum para que puedan reinsertarse y no pierdan 1 año o 2 años en el mejor de los casos, y hay que trabajar desde el punto de vista económico para apoyarlos en las finanzas de esos jóvenes y puedan volverse a inscribir. Claro que Santiago sí. José. Usted ha dicho, doña Raquel, que un posible gobierno de Luis Abinader va a priorizar básicamente el sector agropecuario para que se convierta posiblemente en exportador. Sin embargo, nosotros vemos que parte del esquema que se ha estado desarrollando a partir del año 1996 con la apertura neoliberal ha sido que prácticamente nos hemos convertido en una actividad de servicio en nuestra economía. Entonces, ¿cómo piensan ustedes hacer esa transformación de que real y efectivamente el sector agropecuario sea privilegiado cuando lo que está montado en todo el esquema es un sistema de importación de todo lo que nosotros consumimos? Y por otro lado, en términos puntual, ¿cómo ven ustedes el tema del medio ambiente dentro de las políticas de un próximo gobierno, un futuro gobierno de Luis Abinader? Muchísimas gracias, Santiago. Fíjate, lo que es el sector agropecuario está esperando realmente por el apoyo y el respaldo del gobierno central para que de una vez y por todas, pues ellos puedan recibir lo que es una adecuada apoyo, un adecuado respaldo en cuanto a lo que es, por ejemplo, el financiamiento de sus productos, el financiamiento de sus agroempresas, pero sobre todo están esperando que realmente el gobierno central pues pare lo que son una serie de importaciones innecesarias porque ellos producen lo necesario y no hay por qué importarlo. Vamos a trabajar de la mano con cada uno de esos sectores agroindustriales de manera tal que nosotros podamos brindarles a ellos lo necesario, no solamente, insisto, para que se puedan ellos proveer lo necesario para el consumo nacional, sino también para exportar. Aquí ustedes han visto una cantidad de productos, en su gran mayoría, que la calidad es número 1, no solo para el consumo nacional, sino que puede entrar en cualquier gobierno, en cualquier país en el exterior. Entonces, también nos vamos a auxiliar de lo que son nuestros embajadores en los diferentes países para que ellos finalmente sirvan como verdaderos representantes nuestros y conecten la parte comercial con lo que es la República Dominicana. Y ustedes van a ver que juntos, hombro a hombro, nosotros lo vamos a lograr. En materia de medio ambiente, doña Raquel. En materia de medio ambiente, sí, nosotros tenemos una serie de políticas públicas establecidas, las cuales las vamos a ejecutar de la mano con todo el sector productivo y por supuesto también con lo que es la parte gubernamental. Definitivamente ahora también con el COVID-19 pues salió a relucir en todos estos días
como digo yo, que hemos dejado descansar nuestra madre tierra, cómo se ha visto el renacer de muchas áreas de nuestro país. Entonces, vamos a trabajar directamente para que podamos nosotros cuidar debidamente todo lo que es el medio ambiente, respetar el medio ambiente. Y eso nosotros vamos a hacer que realmente se cumpla, porque las leyes están ahí, lo que no se cumplen. Maestra, 1 millón de desempleados, de parados, 1 millón o cientos de personas que hoy no tienen seguro, una cantidad inmensa de barberos, de saloneras, de salones, de papelería, de centros de internet, de negocios, de pymes, 1 millón, millones de dominicanos que hoy están entrando en lo que se denomina la desesperanza, y mucha parte de esa desesperanza es hasta aprendida por el hecho de que no existe una política pública eficiente que les permita tener el approach, que le permita tomar el pulso, que le permitan reiniciar su vida. Esto está trayendo incluso conflictos psicológicos, la salud mental se ve afectada. Todas esas personas en el día de hoy le escuchan, todas esas personas en el día de hoy tendrán de una u otra forma la manera de escuchar su mensaje. Yo pienso que debemos despedir hablándole a ellos y no preguntando necesariamente nosotros. Su mensaje para ellos. Gracias, muchísimas gracias. Fíjate, nosotros tenemos una prioridad en el gobierno de Luis Abinader y es la generación de empleos. Entonces, para ellos, yo quiero expresar lo siguiente, que confíen en nosotros, que nosotros sabemos lo que vamos a hacer inmediatamente lleguemos al gobierno a partir del 16 de agosto. Y esa prioridad significa, pues, nosotros bajar y reducir esa tasa de desempleo y nosotros revertir lo que es la informalidad del mercado de trabajo. Pero para ellos nosotros vamos a priorizar los diferentes sectores productivos, así como he hablado anteriormente, que generan empleos. Nosotros vamos a propiciar un ambiente saludable para que tanto los inversionistas extranjeros como los inversionistas nacionales pues puedan venir y puedan instalar sus empresas, sus industrias en la República Dominicana y puedan generar la cantidad de empleos para todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas. Y por tanto, toda esa generación de empleo pues va a estar esparcida en todo el territorio nacional, porque esa inversión asimismo estará distribuida, porque nosotros vamos a garantizar el fomento de todas esas industrias, pero en todo el territorio nacional. Vamos a fortalecer lo que es el reducir, como ya yo les dije, la informalidad en el mercado de trabajo. Vamos a apoyar lo que es la oferta de trabajo, o sea, a ustedes, a las personas, y esas políticas de empleos, sobre todo para las mujeres, que es un sector tan desfavorecido. Entonces, vamos a crear nosotros una serie de institucionalidad en lo que es el mercado de trabajo y que va a garantizar entonces ese empleo digno para todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas. Maestra Raquel Peña, ha sido un placer para nosotros que compartamos en esta mañana parte de su agenda. Agradecerle por el tiempo destinado, no para nosotros, sino para el pueblo dominicano. Y en esa medida, entonces, ir a una pausa y retornar con las cotidianidades. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes y que pasen feliz día. Un abrazo. Bye.